Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Niños que arriesgan su vida en busca del sueño americano. Inmigración me siguió en Guatemala y me tiró una roca, me pegaban, pero siempre seguíamos corriendo. Solos y procedentes de México y Centroamérica viajan durante semanas para entrar clandestinamente a los Estados Unidos. Los datos estadísticos son bastante fundamentados en información que proviene de México, así como de los mismos Estados Unidos y otras fuentes que hablan de una emigración de niños y niñas hondureñas y centroamericanos que aproximan una cantidad alrededor de 35,000. Ante la magnitud de la crisis humanitaria, el vicepresidente norteamericano Joe Biden sostuvo un encuentro con los mandatarios de Guatemala y El Salvador. Estados Unidos está satisfecho de anunciar que estaremos dedicando cerca de $10 millones para apoyar estos esfuerzos en América Latina. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde México, el director del albergue Hermanos en el Camino, José Alejandro Solalinde, y desde Miami, el director del Centro de Orientación del Inmigrante, Carlos Pereira, explican el fenómeno de la migración infantil y denuncian las condiciones infrahumanas que enfrentan los niños que, buscando mejorar su calidad de vida, intentan cruzar la frontera y entrar a los Estados Unidos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la grave crisis humanitaria que enfrentan los niños centroamericanos que solos, sin compañía de sus padres, buscan entrar clandestinamente a los Estados Unidos. El punto clave. En los últimos 6 meses, la patrulla que vigila la frontera con México detuvo a cerca de 47,000 menores de 17 años. La mayoría de ellos ponen en peligro su seguridad y sus vidas para reencontrarse con sus familias o simplemente para escapar de la violencia y la pobreza que sufren en sus países de origen. En la historia yo nunca había visto niños que vinieran en estas cantidades de miles y miles, y tengo entendido que posiblemente para el fin del año sea hasta 70,000 niños que hayan cruzado de las áreas del origen de Guatemala, Salvador y Honduras. El punto clave, el encuentro que sostuvo el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con los principales líderes políticos de Centroamérica. La migración infantil incontrolada fue el tema central. Por un lado, está la preocupación del gobierno norteamericano ante el desbordado crecimiento de la ola de niños que sin permiso legal cruzan la frontera. Y por el otro, los desafíos humanitarios que plantea esta crisis migratoria. Los costos que genera el alojamiento, la alimentación y los tratamientos médicos que necesitan los menores han sido asumidos por el gobierno norteamericano. El presidente y yo estamos absolutamente comprometidos para asegurar que estos niños, mientras están en el país, antes de ser deportados, sean tratados humanamente y justamente como queremos que nuestros niños sean tratados. El punto clave, la ola humana de niños indocumentados que intentan entrar a los Estados Unidos crece. Su atención en términos de espacio y financieros representa un verdadero reto para los Estados Unidos. No obstante, esta situación también pone de manifiesto la crisis que enfrenta Centroamérica, la cual lleva
y en no pocos casos obliga a que los menores busquen en otro país mejorar sus condiciones de vida. Los propios niños nos dan las razones por las que están huyendo de sus países de origen. Las razones más comunes que escuchamos son que los niños están huyendo de la violencia de las pandillas en sus países de origen o algún tipo de abuso en el hogar. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿qué debe hacer Estados Unidos con los niños migrantes de Centroamérica que cruzan sus fronteras sin permiso legal? ¿Repatriarlos o refugiarlos? Los invitamos a enviar sus respuestas a las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla. Saludamos a esta hora en Miami, Florida, a Carlos Pereira. Es el director ejecutivo del Centro de Orientación del Inmigrante. Señor Pereira, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches y gracias por la oportunidad de hablar de este tema. También nos acompaña en Washington, D.C. Jaime Aparicio Otero, expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Señor Aparicio Otero, bienvenido. Buenas noches, Jason. Un gusto estar con toda la audiencia latinoamericana en Estados Unidos y del Caribe. Quiero empezar preguntándole al señor Carlos Pereira por lo que ha sido reportado en las últimas semanas y es la alarmante cifra de menores que llegan solos a los Estados Unidos. Parece que por primera vez empieza a tomarse muy en serio por parte de las autoridades de Estados Unidos y de las autoridades de Centroamérica esta problemática. ¿A qué adjudica usted que en este año, el 2014, la cantidad de menores haya crecido? Bueno, después del diálogo con tantos padres y proveerle ayuda legal y asistencia técnica, administrativa a toda esta cantidad de padres, nos han manifestado diferentes situaciones que están viviendo en Honduras, en todo Centroamérica. Uno de los puntos más delicados es el reclutamiento de estos jóvenes para las pandillas. Apenas estos niños llegan a una edad de 10, 11 años, los grupos antisociales los empiezan a ver como futuros miembros de estos grupos. El segundo punto de lo cual los padres están hablando es del hostigamiento, del envío de las remesas. Estos grupos parece ser que ya tienen hasta calendario cuando las personas envían sus remesas a estos familiares para el mantenimiento de este niño y empiezan a sobornarlos, a querer obtener parte de esos fondos o si no, pues tienen que atenerse a las consecuencias. Entonces creo que ese es el punto de partida para el inicio de este éxodo masivo de niños hacia los Estados Unidos, tratando de salvar su vida y no ser parte de estos grupos antisociales. Señor Aparicio Otero, el tema ha llegado al punto de ser calificado como una crisis humanitaria. Estamos hablando de hacinamiento de menores en los centros de detención, en los distintos pasos fronterizos desde México hacia los Estados Unidos. En este caso, la Casa Blanca, ¿cómo debería actuar? Este es un tema que está ya preocupando mucho en Estados Unidos, específicamente porque se trata del sector más vulnerable de la población, que son los niños. Es un problema, como todos sabemos, que solo se puede solucionar con políticas públicas y con cooperación regional entre los países involucrados. La Casa Blanca ha emitido un comunicado demostrando su preocupación, pero lamentablemente uno de los pasos que podría dar Estados Unidos, además de la cooperación regional, es el de una ley de inmigración que solucione al menos uno de los problemas, que es el de la reunificación familiar. Pero esto parece poco probable, dada la coyuntura doméstica de la política doméstica americana, en la cual el tema de inmigración se ha vuelto un tema muy sensible y, como hemos visto en las noticias en los últimos días en Washington, es un tema que sobre el cual el Partido Republicano, que detenta la mayoría en la Cámara Baja, está muy opuesto, y su electorado también muy opuesto a que se dé una ley
que sea el principio de una de las soluciones, aparte de los problemas de la migración. En el caso de la cooperación regional, sí veo que hay posibilidades, el vicepresidente Biden está directamente involucrado, pero eso va a depender también de que los países vecinos den solución a problemas que tienen que ver, como dije al principio, con políticas públicas, no un enfoque policial del problema, y fundamentalmente la corrupción y todo el entorno de institucionalidad deficiente y corrupta que acompaña a este grave problema. La ruta afecta a todo Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos. Los menores están quedando detenidos en la frontera sur. Quiero preguntarle, señor Pereira, si es suficiente con la apertura de nuevos centros para albergar familias y con el refuerzo de la seguridad en la frontera con México para contener esta situación. Se supone que va a haber más control en la frontera. Grupos anti-inmigrantes están pidiendo el refuerzo de la Guardia Nacional. Sin embargo, yo creo que cuando entra la parte humana y la parte de la dignidad de un niño, estos oficiales están deteniéndolos y procesándolos. Y también los refugios están trabajando de una forma urgente, tratando de procesar los niños lo más pronto posible. Tienen una meta de 10 días para poderlos reunificar con sus padres, para poder darle alivio e ir llevando más niños para desalojar la sobrepoblación que hay en la frontera. Hay otros estados también que están contribuyendo para dar bastante alivio. Hay mucho apoyo, hay mucha logística, pero hay bastante buena fe de diferentes grupos que tienen refugios, que están trabajando con diferentes grupos que defienden a los inmigrantes aquí para hacerles un proceso rápido, para procesarlos y reunificarlos lo más pronto posible y generar un alivio para los demás que están en las cárceles en este momento. Estados Unidos vive una grave crisis humanitaria. El Departamento de Justicia alertó sobre el aumento en el éxodo de niños que viajan solos hacia la Unión Americana y tratan de ingresar de forma clandestina. Según cifras del gobierno, este año el número de niños que emigran solos podría llegar a los 60,000. El punto es que muchos menores tienen el riesgo de caer en redes dedicadas al tráfico de personas y aún si logran cruzar la frontera, la administración de Barack Obama ha advertido que quienes sean detenidos sin documentos serán deportados, no importa la edad. En el techo de la bestia, con un morral en la espalda y aguantando el inclemente calor que domina el paisaje, este niño, a quien llamaremos Diego, se aferra a los barrotes del tren con la esperanza de llegar algún día a la frontera de México con la Unión Americana. Su origen es Guatemala, su viaje es largo, los peligros latentes y los recursos pocos. Diego, de 15 años, viaja solo con el objetivo de cumplir el denominado sueño americano. Pues yo lo que quiero es progresar y ser alguien en el más allá, no quedar así como dicen, fracasado en su país. Así como Diego sale de su país con el anhelo de superación, para otros el principal motivo de su travesía es huir de la espiral de violencia que genera las pandillas y los grupos ligados al narcotráfico. Ese es el caso de doña Cecilia y sus 2 hijos. Sabemos del riesgo también que hay, ¿verdad?, de viajar así, viajando así ahorita como andamos en el tren, pero también los niños en mi país corren mucho peligro por la situación delincuencial que existe. Los hijos de doña Cecilia cuentan con la fortuna de ir de la mano de su madre, pero otros miles emigran solos, con el riesgo de caer en los tentáculos de las organizaciones de trata de personas. Se ha ido como generando esa expectativa desde el año pasado de que los niños llegan y que no van a ser deportados. Entonces, esto está vinculado al tráfico de personas, está vinculado a las organizaciones que se dedican al tráfico, pues, le están vendiendo esa idea. Albergues como La Misericordia en el estado de Chiapas, en México, recibe a diario cientos de niños. Un plato de comida típica del lugar, unas horas de descanso y algunas instrucciones sobre el recorrido son suficientes para continuar.
Bueno, antes se decía que los niños venían por la reunificación familiar, pero desgraciadamente por la espiral de violencia que se vive en los países centroamericanos, muchos adolescentes o niños han optado salir de su país porque no quieren ser cooptados por las pandillas. En su paso por México, el principal temor para los menores salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que viajan hacia Estados Unidos es que el Instituto Nacional de Migración los descubra y los deporte. Tan solo en el 2013, 82.269 indocumentados fueron detenidos por las autoridades en México. De ellos, 75.704 fueron expulsados. Sin embargo, quienes han alcanzado a cruzar la frontera sin permiso de las autoridades tienen en alerta humanitaria al gobierno de Barack Obama. Las cifras son alarmantes. Según proyecciones del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, este año cruzarán la frontera al menos 60.000 menores, una cifra muy alta comparada con el año anterior, 24.668 en 12 meses. Quiero dejar claro que las personas aprehendidas en la frontera son prioridad para la aplicación de nuestras leyes de inmigración sin importar la edad. Por ahora, y mientras los gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos hacen esfuerzos para buscar una solución a este drama, estas imágenes le dan la vuelta al mundo. Es el hacinamiento en el que viven los miles de niños y adultos que son detenidos por la patrulla fronteriza y son enviados a centros de control en Phoenix, Arizona y en San Antonio, Texas.